Dios os bendiga, hermanas. Tú eres lo más hermoso para mí, mi necesidad diaria. Tú eres lo más hermoso para mí, mi necesidad diaria. Si soy algo es porque tú me das la vida. Si soy algo es porque tú, ay, tú me cuidas. Gracias le doy por tu santa compañía, que me hace reír, que me hace llorar, quien siempre está en mí. Ay, qué bendito sea, que me hace reír, que me hace llorar, quien siempre está en mí. Ay, qué bendito sea. Aleluya. Señor, yo te alabo con toda el alma y todo mi agrado, sabiendo que tú estás en mí, que tú eres mi Dios y que te quiero a ti. Sabiendo que tú estás en mí, que tú eres mi Dios y que te quiero a ti. Señor, yo te alabo con todo el alma y todo mi agrado, sabiendo que tú estás en mí, que tú eres mi Dios y que te quiero a ti. Sabiendo que tú estás en mí, que tú eres mi Dios y que te quiero a ti. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre. Tú Tú eres lo más eres hermoso de mi vida. lo más hermoso para mí, mi necesidad diaria. Si soy algo de porque tú, ay, tú me cuidas. Si soy algo de porque tú me das la vida. Gracias te doy por tu santa compañía, que me hace reír, que me hace llorar, quien siempre está en mí. Que me hace reír, que me hace llorar, quien está en mí. Ay, qué bendito sea. Quien me hace reír, quien me hace llorar, quien siempre está aquí. Ay, qué bendito sea. Señor, yo te alabo con toda el alma y todo mi agrado, sabiendo que tú estás en mí, que tú eres mi Dios y que te quiero.
desespero y la vida ya no tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios. Tú no te vayas de mi vida, deja que me muero si me falta desespero y la vida ya no tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios. Bueno, que Dios los bendiga, aleluya. Mi compañera es que está afónica, aleluya. Y no tenía tampoco nada en la libreta, pero bueno, más vale poquito y que sea algo bueno que no mucho y malo. Pastor Chile, ay cuando te vea, prepárate cuando te vea si bajas para allí, que de verdad que me voy a colgar a tu cuello y ya veremos si me vas a poder soltar. ¡Qué alegría! Bueno, que Dios os bendiga y vamos a seguir guardando toda la bendición posible que desde esta noche se va a derramar por medio de sus siervos. Que Dios bendiga la moderación de mi hermano, aleluya, Chechu Borja, que bendiga los coros, que bendiga las oraciones y que bendiga todas las casas en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén, buenas noches, que el Señor os bendiga. Un saludo a la audiencia, a la sala, en el nombre de Jesús, desde aquí, desde Galicia, lloviendo hoy, que esto parece el diluvio universal, pero bueno, creo que aquí la lluvia es arte, no tenemos más que excusar a la lluvia, porque todos los días prácticamente de invierno tenemos este panorama. Bueno, un saludo a todos en el nombre de Jesús, el placer es mío, compañero, por la invitación. Gracias por invitarme y por ajustarme el tema que estuvimos hablando, que es lo que últimamente pues estamos intentando tratar en varios sitios y a modo de coloquio, porque creo que es la actualidad. Creo que la actualidad que estamos viviendo, a muchos, por falta de conocimiento o por una mala información, pues distorsionan realmente los hechos proféticos y bíblicos, y algunos cristianos viven asustados, creyendo que están viviendo, creo que ya un tiempo tribulacionario, o que muchos inclusive se creen que están algunos en la tribulación o en ese famoso principio de dolores que tantas veces se ha matizado y tantas veces se ha malinterpretado también en Mateo 24. Por eso vamos a intentar hacer un panorama bíblico y actual de lo que estamos viviendo, simplemente una aproximación. Yo creo que los que me conocen sabéis que yo no voy a dogmatizar nada, yo no voy a sentar nada, simplemente me voy a basar en lo que la palabra dice y damos probabilidades, posibilidades en lo que puede estar aconteciendo para situarnos nosotros y dentro del conflicto por el cual tenemos que orar por las víctimas, por todo lo que está aconteciendo en ambos bandos, por todos los civiles, todas las mujeres, niños y ancianos que están falleciendo, orar por ellos y pedir por ellos. Pero vamos a intentar escudriñar un poquito la Escritura. Y para poder entender este tiempo escatológico, entre comillas, para Israel, y por ende para el mundo entero, para poder entender todos estos acontecimientos que de alguna manera están empezando a generarse, ese rumor de que si posiblemente hay una tercera guerra mundial o estamos en la puerta de una tercera guerra mundial, en las que muchos sitúan la tercera guerra mundial como que es el Armagedón o la guerra de Gog y Magog que se va a ver en la tribulación, y nunca mejor dicho, no es así, pero algunos sitúan ya por repetición cosas que a muchas personas con las que compartimos teléfono todos los días están nerviosas, están asustadas. Cuando el Señor nos dijo y nos dejó dicho en la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Por lo tanto, dentro del panorama escatológico, dentro del panorama de guerra, dentro de todo lo que se está de alguna manera encajando para lo que viene, donde la Iglesia no va a estar presente, la Iglesia va a ser arrebatada
antes de que los acontecimientos escatológicos proféticos se cumplan. Pero para ir allí, tú contrólame el tiempo, compañero, si tienes que pisarme, porque para no estar cada 2 minutos yo pisando, y yo voy a intentar seguir para ir mirando los textos que quiero examinar en esta noche de una manera práctica. Antes de nada, vamos a ir un poquito en la historia atrás, para entender de dónde nace esta hostilidad, este conflicto que va mucho más allá del 1948, cuando se creó Israel como nación, que va mucho más allá en el tiempo, que nace de los lomos de Abraham. Y entendemos que desde ahí hay una hostilidad entre árabes y hebreos o israelitas o israelíes, aunque son conceptos diferentes en la historia, pero ya nos vamos entendiendo en esta noche. Para eso tenemos que ir y retroceder al patriarca Abraham, donde se le dio la promesa de un hijo que sí fue el hijo de la promesa, pero que el hijo que nació primero, que no era el hijo de la promesa, yo me atrevo y le doy un título, siempre que yo tengo un mensaje sobre los 2 hijos, sobre las 2 simientes, y hablo del hijo de la promesa y hablo del hijo de la desobediencia, porque Ismael es el hijo de la desobediencia. Sí, aceptó la propuesta de su mujer Sara, pero no era el hijo prometido, el hijo de la promesa, sino que fue un hijo de la desobediencia, usando una alternativa que Dios no le había mostrado ni le había facilitado. Vamos a situarnos allí. No tenemos un mapa, quiero que ustedes se dibujen el mapa de Israel medianamente bien en vuestra mente, para ir visualizando todos los pueblos que vamos a ir colocando, que nacen de los lomos de Abraham, para poder entender desde dónde viene el conflicto. Y entendemos que desde el primer hijo de Abraham, que es Ismael, como he dicho, el hijo de la desobediencia, yo le he puesto ese título en lo personal, se formó el pueblo de los ismaelitas. Los ismaelitas provienen de Ismael. De Madián, que Madián era otro hijo de Abraham, que tuvo con su segunda esposa, Keturá. De esta esposa, de este tercer hijo de Madián, vienen los madianitas. Y ahora quiero que vayan pensando y quiero que vean conmigo estos pueblos que nacen de los lomos de Abraham, de su descendencia, que son todos familia, que son todos primos y hermanos, para que entiendan luego el conflicto y para que entiendan mejor la situación presente. He dicho primero que del primer hijo de Abraham, Ismael, el hijo de la desobediencia, se formó el pueblo de los ismaelitas. De Madián, que es el hijo que tuvo Abraham con su segunda esposa, se formaron los madianitas. De Esaú, que es nieto de Abraham, acuérdense que Jacob y Esaú eran hermanos, hijos de Isaac, nietos de Abraham. De Esaú podemos decir que se casó con 3 mujeres cananeas, y de esas 3 mujeres cananeas formó el pueblo de Edom. Los edomitas provienen y salen de los lomos de Esaú, nieto de Abraham. Ahora, el primer hijo de Esaú, que el nombre del primer hijo de Esaú es Elifaz, le dio un nieto a Esaú. ¿Y saben qué pueblo creó Elifaz? Su nieto, el nieto de Esaú, el pueblo de los amalecitas. Ahora vamos a hacer una parada en este marco histórico. ¿Se han fijado que hemos mencionado a los ismaelitas que compraron a José? Acuérdense, el pueblo de los ismaelitas que compraron a José, hijo de Jacob. Acuérdense. Hemos mencionado a los edomitas de Edom, que provienen de Esaú, y también a los amalecitas, o sea, enemigos acérrimos en la historia bíblica, a lo largo de todos los conflictos que podemos ver en la historia que tenemos escrita en la palabra. Fíjense, todos esos nacen de Abraham, son familia de Abraham, por lo tanto son familia entre sí. Seguimos, porque por otro lado también tenemos al sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Se llamaba Lot. Y del hijo de su hija mayor, Moab, se formó el pueblo de los moabitas. De ahí venía Ruth, ¿os acordabais? Ruth, la moabita, de este linaje, descendiente de Lot. Y del hijo menor, Benjamí, salieron los amonitas. Amón, los amonitas, pueblos también conflictivos con Israel, en la historia de su paso hacia Canaán, una vez que salió de Egipto. Ahora bien, queda
directamente, podemos ver directamente hasta este momento que de los hijos de Abraham salieron los ismaelitas, los madianitas, del nieto de Abraham, de Esaú, tenemos a los edomitas y a los amalecitas, y del sobrino de Abraham, Lot, surgieron los moabitas y los amonitas. Fíjense, ismaelitas, madianitas, edomitas, amalecitas, moabitas y amonitas. 6 pueblos que nacen de los lomos de Abraham, que son el pueblo árabe hoy en sí, que lucha y contiende con la casa de Israel. Ahora bien, como Dios había prometido, los ismaelitas llegaron a ser una nación grande. Una nación que dice la Escritura que no se podían contar. Sus descendientes fueron en mayor parte beduinos del desierto que moraban en tiendas. Un pueblo que recorría el desierto, prácticamente el desierto de Parán. Os voy a dar textos bíblicos para situaros en lo que estamos hablando, geográficamente hablando. Génesis capítulo 21, versículo 22, dice: aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham estas palabras: Dios está contigo en todo lo que haces. Y el versículo 22 dice: y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto, hablando sobre los que moraban en la tierra de Parán. Ahora, estaban en ese desierto de Parán, enfrente de Egipto, pasando por el norte de Arabia y llegando incluso hasta Asiria, alcanzando una gran notoriedad. Estamos hablando de los ismaelitas, hermanos y hermanas que me escucháis. La notoriedad que alcanzó el pueblo de ismaelita era porque era un pueblo fiero, un pueblo guerrero, y resultaba difícil llevarse con ellos. Eran muy complicados. Como se había dicho de su padre en Génesis 16:12, donde dice: luchará contra todos y todos lucharán contra él, vivirá enfrente de sus hermanos, haciendo referencia a la casa de Israel. Ahora bien, puesto que Ismael y Madián eran medios hermanos, los dos hijos de Abraham, es muy probable que en el transcurso del tiempo hubiesen matrimonios entre ellos mixtos, entre los ismaelitas y los descendientes de Madián. Por lo general, digo y creo que los descendientes de Madián se establecieron principalmente en la parte noroeste de Arabia, es decir, en la parte noroeste de Israel, hacia la derecha, colindando con Irán hoy actualmente. Ahora bien, los madianitas eran nómadas, moraban en tiendas. Si leemos Jueces capítulo 6 versículo 5, dice: porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en la multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Pero es que si ahora avanzamos unos siglos hacia adelante, el profeta Habacuc en el capítulo 3 y versículo 7 dice: bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián, haciendo referencia a los madianitas. Sabemos que Moisés en la historia bíblica pasó 40 años en esta tierra, 40 años en Madián, y allí se casó con Séfora, hija del sacerdote de Madián. Dentro de este contexto geográfico estaba la tierra de Seir, y la tierra de Seir había pertenecido hasta ese momento a los horeos. Pero los hijos de Esaú, los edomitas, se apoderaron de esa región, y a partir de entonces el territorio llegó a conocerse como la tierra de Edom, lo que hoy actualmente es Jordania hacia el norte. En Deuteronomio 2:12 dice: los horeos habitaban en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de él, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Es decir, Israel en su sitio, si os pudieseis fijar en un mapa, y a su derecha, por esa zona, se encontraban los edomitas, Edom. Bien, aunque todavía esta tierra de Seir, que luego fue Edom, seguía a veces utilizando el nombre más antiguo, que era el nombre Seir. En Números 24:18 he encontrado esta cita. Dice que Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. Está hablando de la misma tierra, con el nombre más antiguo. Y ahora, lo que me llama la atención si analizamos la historia es que por estos caminos
se transportaban ricas mercancías que procedían de Egipto. ¿Y dónde iban? Iban de Egipto, iban a Arabia, a Siria y a Mesopotamia. Por eso podemos suponer que por ese tráfico de mercancías que tenían que pasar por tierra de Edom, los edomitas eran tan ricos y se hicieron tan ricos por el comercio y por lo que se tenía que pagar por la cuota de pasar por su nación. Ahora, la nación de Israel, en Deuteronomio 23:7, si no recuerdo mal, recibió el mandato de no detestar a un edomita. Atención a esto, porque esto marca un antes y un después. Israel no podía detestar a un edomita, pero luego tiene conflictos con ellos y los edomitas no los dejan pasar por sus tierras. Los amalecitas, hablando de ellos un poco, vivieron por un tiempo en el sur de Canaán, en el desierto del Negev. Y sus campamentos periféricos se dirigían hasta la península del Sinaí, abajo de todo, cerca de Egipto. Y la parte norte de Arabia también era invadida por los periféricos de los amalecitas. Y más tarde vivieron al este de Canaán. Los amalecitas también se situaron justo en la frontera entre Israel y... Amén, amén. Mejor, así si me vas controlando tú mejor. Hemos hablado de los amalecitas, hablando de los moabitas y de los amonitas, que como hemos dicho son descendientes vinculantes de Abraham por medio de Lot, su sobrino. Tomaron posesión el territorio que antes había estado en posesión de Refaín y de Emí. Si vamos a la escritura de Deuteronomio 2:9, dice: entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de sus tierras por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. ¿Quién eran los hijos de Lot? Los nietos en este caso, moabitas y amonitas. Y todos estos están en Jordania, en la parte sureste de Israel, colindando con Israel y haciendo frontera también con Arabia Saudí. Quédense con los nombres porque así pueden situarse en el escenario que hoy estamos viviendo. Por un tiempo, el territorio de los amonitas, hermanos y hermanas que me escucháis, se unía al de los moabitas, al este del Mar Muerto. Sin embargo, con la anterioridad a la entrada de Israel en Canaán, los amorreos, que residían luego por ahí, habían desalojado a los amonitas de parte de su tierra, les habían quitado mitad de su tierra y los habían empujado hacia el norte y hacia el este. De modo que a los moabitas y amonitas los separaron en territorio, introduciéndose los amorreos por el medio. Eso es interesante, porque entonces luego los territorios se extienden y en el paso de Israel desde Egipto para Canaán tenían que pasar por tierras de moabita y por tierra amonita, y ninguno de los dos permitieron amablemente que pasase por allí. Por orden divina, la Biblia dice que los israelitas tenían prohibido tocar la tierra de los moabitas y de los amonitas. En Deuteronomio 2:9 dice: entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. O sea, que no tocase, que no entrasen en conflicto con los moabitas y amonitas, porque eran descendientes de Lot. Fijaros qué casualidad, que aunque, hermanos y hermanas que me estés escuchando, aunque la promesa era para Abraham, pero cómo Dios bendijo a Lot, que se subió al carro de la fama de Abraham. Cómo fue bendecido, incluso el Señor les marca hasta un territorio. Es que Dios es bueno en todos los tiempos y de cualquier forma. Tristemente, todos los pueblos que eran descendientes de Abraham, todos los pueblos que eran descendientes de Abraham, todos los que estamos mencionando, en vez de ser hermanos, en vez de llevarse bien, porque incluso algunos pueblos que he mencionado practicaban la circuncisión marcada por Abraham, la señal del pacto, y adoraban a Dios antes de ser polisteístas y adorar a otros dioses. Pero en vez de ser hermanos, se convirtieron en enemigos acérrimos. Amén. Voy a seguir un poquito más en esta línea para poder dar luego el horizonte en lo que vamos a intentar desarrollar. Quiero decirles que poco después de que los israelitas salieron de Egipto, ya nos estamos situando más en el tiempo, ya Israel es una nación, un pueblo grande,
Ya han pasado el periodo patriarcal y ahora estamos hablando en tiempos de Moisés. Poco después de que los israelitas salieron de Egipto, el pueblo de Amalek, que hemos mencionado que era descendiente directo también de Abraham, que era nieto de Saúl, o sea, lo que hemos estado hablando hace unos minutos. El pueblo de Amalek, que estaba en la frontera con Gaza, entre la península del Sinaí y Gaza, el pueblo de Amalek los atacó sin mediar provocación alguna. Y como consecuencia de ese ataque sin mediar provocación, Dios decretó su extinción final. Pero aunque decretó la extinción final de Amalek, aún sigue diciendo el texto bíblico que Amalek peleará con Israel a ti en Dan y ese conflicto estará de generación en generación. Voy a dar una pausa aquí y os voy a decir algo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho hace poco y se ha filtrado entre el círculo más religioso de Israel. ¿Sabes lo que ha dicho? Ha dicho, esto que nos está pasando no es otra cosa que el espíritu de Amalek. La contienda dicha en la palabra de que Amalek peleará y nos hará guerra y nos odiará de generación en generación. El primer ministro de Israel ha mencionado esta palabra haciendo referencia a la escritura que está plasmada ahí. Por eso hay este conflicto por varios ámbitos, pero entre ellos este es principal. Amalek, que estaba enfrente, justo en la frontera con Gaza y Egipto e Israel. Vamos a seguir. Después de los 40 años en el desierto, Moisés pidió pasar por Edom. Pero ¿sabes lo que hizo Edom? Los edomitas lo rechazó. Y el rey de Edom reunió una poderosa fuerza para impedir una incursión de Israel. Después, el rey de los moabitas tampoco consintió que Israel pasase en paz por sus dominios. Ni los amonitas, ni los moabitas recibieron con hospitalidad al pueblo de Israel. ¿Se están fijando ustedes que desde los lomos de Abraham nacen estos pueblos que se convierten en tribus, en naciones o seminaciones y se oponen a sus hermanos? Hay una contienda ya en las entrañas que nacen. ¿Por qué? Porque toda esta estirpe que desciende de Ismael, del hijo de la desobediencia, será como espina. La desobediencia causa conflicto a la promesa que Dios había entregado en los lomos de Abraham. Esto sigue, la historia sigue, y los madianitas ahora residen en ciudades. Los madianitas han dejado las tiendas, han dejado de ser beduinos y ahora residen en ciudades. Y empezaron a demostrar su hostilidad hacia los israelitas. Cooperaron con los moabitas. Los madianitas y los moabitas no se tragaban. Los madianitas y los moabitas se robaban mutuamente, pero cuando viene Israel, cooperan en contratar al profeta Balaam para maldecir a Israel. Y se valieron astutamente de sus mujeres para inducir a miles de varones israelitas a la inmoralidad sexual, para corromper el pueblo de Israel. Sí, los moabitas y los madianitas, pueblos que eran hostiles entre ellos, pero que se confabularon, se unieron para maldecir a Israel. En los días de los jueces, también los amalecitas, los moabitas y ahora se unen los amonitas, hicieron una coalición triple, una triple alianza para atacar a Israel. E Israel por consecuencia estuvo sometida en Moab 18 años. Más tarde los ismaelitas, los madianitas y los orientales, cuando hablo de los orientales hablo de los demás pueblos que van saliendo de ellos mismos, saquearon la tierra de Israel por 7 años. Más tarde hubo un periodo de opresión durante el cual los amonitas amenazaban constantemente a Israel. Y a esto se le suma un pueblo que iba a marcar también la historia de Israel. ¿Quiénes? Los filisteos. Que los filisteos en sí no eran árabes de estirpe, luego se fueron mezclando
y siguieron en el linaje árabe, pero venían de Creta, venían del Peloponeso, venían de Creta. Eran más europeos que árabes, pero luego se mezclaron con los pueblos del entorno y por lo tanto es donde de alguna manera la Biblia hebrea nos lo enseña, que venía de, o nos habla que venían o están relacionados con Creta. Lo que sí sabemos es que los filisteos también formaron una confederación en ese tiempo histórico de 5 ciudades: Ascalón, Asdón, Ecrón, Gat y, cómo no, Gaza. Por lo tanto, se pasó estas 5 ciudades a llamar a esa región la Franja de Gaza. Estamos saltando varias líneas de tiempo para poder acercarnos al tema, porque si no estaríamos hablando de generaciones, de naciones que nacen y nos llevaría mucho tiempo. Pero así, para que vayan entendiendo, vamos a hacer un resumen hasta este momento para los que han podido entrar tarde. Atención, de todos estos pueblos que hemos estado mencionando, amalecitas, ismaelitas, amonitas, moabitas, edomitas, todos estos pueblos que hemos estado mencionando, y ahora sumando a los filisteos aparte en el nacimiento, pero luego sí en el conflicto, vemos que nacen de los lomos de Abraham. Y son conflictos, son espina para Abraham, porque descienden del hijo de la desobediencia. Dios le había prometido a Abraham un hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac. Se adelantó al tiempo el hijo de la desobediencia, que fue Ismael. Todos estos pueblos que son hermanos entre sí, se han levantado en conflicto de generación entre generación, como dice la palabra. Fijaros bien, hablando de Amalek, cuando le dice que y lucharán y contenderán contigo, Israel, de generación en generación. El Señor les manda, o el Señor manda y estipula al rey Saúl acabar y exterminar ya con los amalecitas. Y él no termina con los amalecitas. Tiene que decirle el profeta: ¿qué es eso que estoy escuchando? Ese ruido que tenía animales. Y es que he traído esto para sacrificar. No fue obediente a lo que Dios le dice. Y entonces le fue la sentencia de que el Amalek te matará a ti. Así fue. Cuando fue traspasado y estaba y amaneció, dice el libro de los Reyes, que era por la mañana y vio aquel amalecita pasar, échate sobre mí, clávame la lanza. Bueno, ustedes ya saben la historia. Que luego fue donde el rey David, al rey David le entregó el anillo y la corona. ¿Y qué hizo el rey David? El rey David lo mató. ¿Pero por qué lo mató? Porque entendía que había que ser obediente a Dios. Entendía que había que exterminar a Amalek. Pero ya estaba dicha la profecía, ya estaba dicha la sentencia, que Amalek, el pueblo árabe, contenderá siempre de generación en generación. Bien, hemos llegado hasta la Franja de Gaza, donde se crean esas 5 ciudades-estado que tenían los filisteos. Parándonos en este punto, podemos avanzar ahora. Y el ataque que estamos viendo, esta guerra, que posiblemente, Dios no lo quiera, vamos a pedir de que no sea así, posiblemente dé la entrada o suene la campanada para la Tercera Guerra Mundial, que es lo que ahora mismo actualmente, a día de hoy, han pasado unos días y a día de hoy se está hablando de que Irán ha lanzado un ultimátum a Israel para que no haga una escalada en la entrada por mar, tierra y aire en Gaza. Estados Unidos también ha mediado con Egipto para que eso no acontezca, porque saben que el conflicto que viene es mayor, el conflicto que viene es una Tercera Guerra Mundial, porque como entre en escena Irán está manipulada o está aliada, vinculada con Rusia, y entonces esto sería un conflicto de escala mayor a nivel mundial, donde todos sufriríamos consecuencias económicas, consecuencias de alimentación, etcétera. Ahora, antes de seguir adelante, a ver si la Biblia predice este ataque y a ver cómo ha sido la respuesta de Dios, dónde podemos ver en la Biblia algo reflejado, qué nos puede decir la Biblia en referente a este conflicto, qué podemos entender a tiempo presente, por qué este grupo terrorista Hamás está moviendo Gaza de alguna manera
para luchar y romper la hegemonía de Israel y la paz en el Medio Oriente. Ahora vamos a entrar en ello, pero sí quiero matizar ahora un punto muy especial. La batalla de Armagedón, que hablaremos luego unos minutos de ello, la batalla de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, que es anterior a la batalla de Armagedón, que es en el transcurso de la tribulación, no es la tercera guerra mundial. La Biblia no dice que es la tercera guerra mundial, ni la cuarta ni la quinta, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Y lo que nosotros no podemos... Decía que la Biblia no lo dice, y lo que nosotros no podemos hacer es decir lo que la Biblia no dice. Tenemos que guardar silencio cuando la Biblia guarda silencio. Y tenemos que decir realmente lo que la Biblia dice, sin especular ni sacar fuera de contexto textos que están dando vuelta en los estados, dando vuelta en las redes sociales, de profecías que están cumplidas y de tiempos que todavía no han llegado. Y muchos creyentes en las iglesias viven con miedos y con dudas por falta de conocimiento, y cuando se le da una información distorsionada, ellos pueden vivir una vida de temor cuando el Señor nos ha dado tranquilidad. Ahora bien, imaginaos ahora, Dios no lo quiera, oramos por la paz para que no haya guerra, pero si hubiese una tercera guerra mundial, eso no es el Armagedón. No estamos en el tiempo de tribulación. La Biblia no dice que no veamos una tercera guerra mundial. Podemos incluso entrar en una tercera guerra mundial. Podemos vivir una tercera guerra mundial y sus consecuencias. Y quizá todavía el Señor no venga a llevarse a su iglesia. Pero eso no significa que estamos en la tribulación. Eso no significa que estamos en tiempo escatológico. No significa que haya descendido el Armagedón, que estamos en la guerra de Gog y Magog. No significa nada de eso. Porque por esa regla de tres y bajo ese pensamiento, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los cristianos que vivían en ella podían pensar lo mismo. Cuando estaban viviendo conflictos, vivieron la peste de la gripe española, luego la Segunda Guerra Mundial, podían decir exactamente lo mismo. Y la Iglesia sigue estando presente en la tierra. Por lo tanto, si ha de venir una tercera guerra mundial y vivimos las consecuencias de ella, mantente alerta, mantente velando, mantente en pie, porque está más cerca el llamamiento a la iglesia en arrebatamiento. Pero hablaba el otro día con un hermano que antes del arrebatamiento está la resurrección de los muertos en Cristo, que eso es importantísimo. Primero resucitan los que han muerto en Cristo, luego los que estemos vivos en ese momento, si podemos estar vivos o estuviésemos vivos, seremos transformados con ellos, juntamente para ir al encuentro del Señor en los aires. Y esa es la promesa que la iglesia tiene: resurrección, transformación e irnos al reino de los cielos. Pero bien, hay un texto que yo puedo examinar, que puedo ver cómo la Biblia predice o nos da un ápice de una predicción del ataque que estamos viviendo en este presente. Ha habido varios ataques de los palestinos cuando estaba Yasser Arafat contra Israel, pero no con esta magnitud, no con esta repercusión mediática, no con este nivel de ataque. Por lo tanto, yo puedo entender que puede ser un texto que predice todo lo que estamos hablando. Joel 3:4 dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Este es un texto muy específico en este tiempo, porque nos está hablando de Tiro y Sidón, que son ciudades que están en el Líbano, y el Líbano está al norte de Israel y es acérrimo enemigo de Israel. Ha habido conflictos en el Líbano, estuvo la guerra del Líbano, y estaba Tiro y Sidón en esa situación geográfica al norte de Israel. Y aquí está diciendo que la sentencia va a recaer, la paga, sobre sus cabezas. Habla de Tiro y Sidón y habla de Filistea, que en este caso solo quedan las ciudades de Asdón, Askelón y Gaza. Asdón y Askelón ya han sido conquistadas o fueron conquistadas por Israel. Queda Gaza. Y está hablando de Gaza en este presente. Damos esa posibilidad que este texto predecía y ha predicho este ataque, y la manera en cómo Dios ha actuado por mediación del pueblo de Israel, o cómo el pueblo de Israel ha actuado con rapidez,
con sentencia y con golpe encima de la mesa. Ahí estamos viendo que quiere aniquilarnos por completo, lo que es al grupo terrorista Hamás y la reconquista del territorio. Bien, ¿puede haber alguna profecía que encaje en este momento en el plano escatológico en relación a lo que estamos hablando de los filisteos, del territorio de Gaza? Yo os voy a lanzar alguna profecía más. Jeremías 47, 1-7. Vamos a dar probabilidades bíblicas. Lo que vino como palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Antes que Faraón conquistara Gaza, así dice el Señor: suben aguas del norte y se convierten en torrentes desbordantes, que inundan la tierra y su plenitud, la ciudad y los que en ella habitan. Clamarán los hombres y gemirá todo habitante de la tierra a causa del sonido de los cascos de sus corceles. Atención, fíjense, del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas. No se vuelven los padres para cuidar a sus hijos por la debilidad de sus brazos, a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos, para exterminar de Tiro y de Sidón a todo aliado que quede. Atención a esto, porque el Señor destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Caftor. Le ha sobrevenido la calvicie a Gaza, desolada ha sido Ascalón, remanente de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Hay espada del Señor. ¿Hasta cuándo estarás inquieta? Vuelve a tu vaina, reposa y cálmate. ¿Cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes? Contra Ascalón y contra la costa del mar, allí le han asignado. Atención, vemos cómo han arrinconado a Gaza contra el mar, cómo Gaza está sitiada por Israel, como la única franja de escape es la península del Sinaí, una pequeña franja, puerta de escape al sur de Gaza, como está totalmente rodeada, sitiada, que solo tiene salida al mar. Fijaros cómo la profecía se cumple, aunque mitad de esta profecía la podemos fechar entre el 608 y 605, en la primera parte del reinado de Joaquín, pero aunque se puede fechar ahí porque fue un acontecimiento que pasó, ha quedado pendiente algo que Isaías también replica, porque Isaías 14:31 dice: gime puerta, clama ciudad, derrítete toda tu Filistea. Aún quedaban filisteos, porque del norte viene humo y nadie de sus filas se quedará atrás. ¿Se han fijado que habla del norte tanto en Isaías como en Jeremías? Habla del norte porque el ataque principal de Israel sobre Hamás en Gaza ha venido del norte para reconquistar a Ascalón, que ha sido una de las ciudades o la primera ciudad que atacó Hamás cuando entró en la franja, cuando entró por las puertas de la franja de Gaza, cuando saltaron la inteligencia del Mossad de Israel y entraron en Israel, atacaron esa misma ciudad que está al norte de Gaza. Y aquí habla que del norte vienen, porque del norte han empezado a atacar y han reconquistado esa ciudad, donde se llevaron cautivos o donde han secuestrado a estos civiles cuando empezó esta guerra. Ahora bien, luego de hablaros todo esto, podemos dar la posibilidad, hermanos y hermanas que me escucháis, que los vestigios que quedan todavía de los filisteos en la franja de Gaza, que quedan todavía esas herencias en la franja de Gaza, tienen que ser destruidos por completo para completar una serie de profecías en relación a la destrucción de los filisteos, que todavía no se ha concluido y que está en ello. Pero una vez que os acordáis, esta media hora atrás, ya llevamos un ratico, todo esto, hace 43 minutos, hace 40 minutos, que hemos estado hablando de ciertos pueblos que han nacido del linaje de las entrañas de los lomos de Abraham, que se han colocado en la media luna con Israel. No sé si se recuerdan de estos minutos atrás. Bien, vamos a ver las naciones que se han levantado contra Israel y vamos a traducirlas en su lenguaje, en su nombre original a día de hoy. Y un indicio bíblico que podemos mostrar, un texto que tenemos y que es concluyente, es el Salmo 83, donde en el Salmo 83 se incluye el pensamiento de destruir a Israel, que es un pensamiento clave cuando Israel fue nación y que al día siguiente intentaron todos estos árabes de la media luna, todos estos hermanos de Israel,
todos estos que hemos estado mencionando en sus nombres originales, cómo intentaron aniquilar, destruir y cómo intentaron borrar la memoria del nombre de Israel. Vamos a leerlo. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado contra tu pueblo astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no hayan más memoria del nombre de Israel. Voy a parar aquí un punto, porque este es el pensamiento en una mente árabe. Vamos a levantar una intifada. Una intifada es una guerra santa contra Israel. Vamos a levantar una intifada, y se levantó la primera intifada y no consiguieron nada porque Dios luchaba por Israel. Vamos ahora a levantar una segunda intifada. Estamos viendo manifestaciones en las principales capitales del mundo: Madrid, Bruselas, París, Alemania, etcétera, 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 donde se han reunido un montón de árabes, descendientes de estos que hemos estado mencionando toda esta noche, y que se unen a la causa palestina, en este caso más que a la causa palestina, al conflicto de Hamás, a la organización, que es una organización criminal llamada Hamás. Se unen y están manifestándose en todo el mundo con el mismo pensamiento: Israel es el usurpador, Israel está haciendo un genocidio, Israel levantó un muro igual que el muro de Berlín. Voy a pararme aquí un momento para antes de desarrollar esto. Quiero que me escuchen para dar estos datos frescos que tengo a día de hoy. Atención. Cuando se inauguró el Estado de Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza todo depende de Israel. Las compañías eléctricas, internet, los trabajos, no hay nada, hay cero trabajo en Gaza, no hay trabajo. Es una de las ciudades o de nación pequeñita donde más influencia de gente hay por metro cuadrado. Está minada de gente y lo único que hacen es estar adoctrinados para una guerra santa contra el pueblo de Israel. Cuando no había frontera, cuando no levantaron el muro, la valla que dividiera Gaza de Israel por protección, entraban los gazitís, que son los de Gaza, entraban libremente con cinturón de bombas, se subían a un autobús y hacían explotar la bomba y mataban a un montón de judíos. Así, un montón de veces. ¿Qué tuvo que hacer Israel para que eso no volviera a pasar? Levantar un muro. Y cuando Israel levantó un muro, el mundo se le echó encima. Israel hace lo que ha hecho Alemania, el muro de Berlín. Han levantado un muro, son malos, son lo peor del mundo. No, es que han tenido que levantar un muro, atención, para protegerse. Cuando hubo una firma en el 75, si no recuerdo mal, cuando se creó el Estado de Palestina, Israel les cedió el territorio. Hubo una firma de paz y Israel les cedió el territorio. Les suministra electricidad, les suministra gas, les suministra alimento. Porque Gaza no tiene nada, solo terrorismo. Aún así, les da trabajo. Ustedes no sabían que todos los días se abren las puertas o se abren las franjas, se abren en ciertos lugares para que la gente de Gaza vaya a trabajar a Israel y luego de que trabajen vuelven a entrar en Gaza y se vuelven a cerrar las puertas. Todos los días trabajan porque no hay trabajo en Gaza. Esto el mundo a veces lo desconoce y juzgan a Israel de levantan un muro, los terrorismos. No. Les son los proveedores, en todo. Alimento, luz, gas, internet, les dan trabajo y levantan un muro para protegerse por los atentados que había. Solo que el mundo no conoce ciertamente lo que no quiere conocer. Vamos al texto del Salmo 83, porque ahora sigue diciendo: porque se confabulan de corazón a una,
Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. ¿Os acordáis que hemos mencionado quién eran los edomitas? Descendían de Esaú. Y de los ismaelitas, hijo directo, el hijo de la desobediencia de Abraham. Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos y sirven como brazo a los hijos de Lot, a los amonitas y a los moabitas. ¿Quién son todos estos pueblos? Todos estos pueblos que hemos estado mencionando todo este tiempo confrontan la media luna, que es el mundo árabe o el Medio Oriente. Las tiendas de Edom están situadas en lo que hoy es Jordania, los palestinos que residen en Jordania. Los ismaelitas también descienden o son palestinos que residen por toda la zona de Jordania. Moab se situó al sureste de Jordania. Los agrienos están al norte de Arabia Saudí. Los biblios son los que están en el Líbano. Todo el Líbano hace referencia a ellos. Amón también tiene que ver con Jordania. Amalek es ahora Irán, que es donde se trasladó a la parte iraní. Por eso Amalek, que es Irán, es el pensamiento bíblico, y Amalek luchará de generación en generación contra Israel. Ahí lo vemos. Irán, dentro del grupo y de las naciones árabes, es el enemigo más acérrimo de Israel. Luego vemos los filisteos que están en Gaza, con los habitantes de Tiro que se encuentran en el Líbano, pero es que también mencionan los asirios. Y dentro de los asirios está Irak, está Irán y está Siria. Y sirven como brazo a los hijos de Lot, que son los palestinos. Por lo tanto, vemos, hermanos, que me escucháis, vemos todo un compendio alrededor del mundo árabe para con Israel. Israel está rodeado de sus propios hermanos, pero que se han convertido en familia, se han convertido en enemigos. Ahora, hablábamos el otro día, ¿cuál puede ser la causa de todo esto? ¿Cuál puede ser la causa de este ataque que ha sido por sorpresa entre Israel por parte de Hamás? ¿Cuál puede ser la causa? Deciros que este ataque que hemos vivido y que estamos viendo ha sido el peor ataque desde la guerra del Yom Kippur en el 1973. Hace 50 años más un día. 50 años y un día, y al día siguiente, de la misma manera, de la misma forma, por sorpresa, lucharon e invadieron y atacaron a Israel. Yo veo aquí dos posibilidades que estuve para poder entender cuál es la causa que se esconde detrás de este ataque Hamás. Primero, antes de nada, quiero daros un dato que a algunos les puede sonar como digo yo, es iluminador en este caso. Fíjense que este grupo terrorista llamado Hamás, ¿sabéis que la palabra Hamás es una palabra que no sé si ellos, cuando tomaron ese nombre, no sé si lo hicieron porque era una palabra árabe o porque era una palabra hebrea, o yo qué sé, o fue al azar, o es que Dios interviene? Pero la palabra Hamás significa violencia. Sí, la palabra Hamás significa violencia. Y es una palabra hebrea. ¿Sabes dónde aparece esa palabra en la Biblia? La primera vez que aparece la palabra violencia, aparece en el capítulo 6 de Génesis, versículo 11. El versículo 10 dice: y engendró Noé a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sabes que la palabra traducida aquí en el texto original del hebreo es Hamás? Violencia, Hamás. Y aparece en la escritura. No sabemos si esto es casualidad, producto del azar, o que Dios siempre de alguna manera hilvana los pensamientos y los hilos. Pero Hamás se representa violencia y está marcado en la escritura. Por eso yo veo aquí dos posibilidades. El primero es que la serie profética que hemos mencionado, que hay más textos pero que no hemos estado mencionándolos todos, sobre la destrucción de los filisteos, que está situados en la franja de Gaza, y de esa manera ajustarse mucho más la situación geopolítica para el plano escatológico futuro. Porque en el plano escatológico futuro, cuando haya esa firma de paz con el anticristo, esa confirmación de pacto, será una confirmación con toda la nación en el esplendor de Israel. Por lo tanto, se insinúa que Gaza
no existe como tal en ese momento. Y aún hay Gaza. Por lo tanto, ese evento es posterior y futuro. Y segundo consecuencia o segunda causa que puedo indagar que se esconde detrás de este ataque sorpresivo, es que deliberadamente por medio de este ataque, de alguna manera se frena, se paraliza el acercamiento que había habido semana y media antes entre Israel y Arabia Saudí. Dentro de los acuerdos de Abraham, de esos pactos que se hicieron con anterioridad en el año 2020, Arabia Saudí había de alguna manera estrechado lazos de amistad y acercamiento con Israel. Pero este ataque que se ha llevado a cabo obliga de alguna manera a Arabia Saudí a pararse, a quedarse en pausa en un principio. Y si Israel sigue siendo duro, de ahí las amnistías, de ahí los tratados de paz de Estados Unidos con Egipto mediando con Israel para que no haga una escalada en Gaza, porque eso es como consecuencia de esa escalada. Arabia Saudí se mantiene en pausa, porque no puede mostrar su desapoyo a Gaza. Tiene que apoyar a Gaza y no puede mirar para otro lado porque sería acusada Arabia de traicionar al mundo árabe, y no puede hacerlo. Es una base fundamental dentro del Islam. Se dice que Arabia Saudí es la guardiana del Islam. Por lo tanto, es importante en la media luna en el Medio Oriente. Ahora, hablando de esto, ustedes se acuerdan que en el año 2020, en media pandemia, y hay gente que decía, ¿veis cómo estamos ya en la tribulación? Ahora ha habido una pandemia a nivel mundial, ahora vienen los acuerdos de Abraham, mencionan a Abraham para lidiar la paz o mediar la paz en el Medio Oriente. Y en el 2020 algunos estaban alarmados y algunos lanzaban profecías bíblicas que todavía están por cumplirse. Y todavía la iglesia está aquí. Yo no he visto ni veo a ningún anticristo como régimen liderando una confederación del occidente. Seguimos nosotros viviendo tranquilamente. Yo no he tenido que someterme a ningún sello. Ponle el sello y di lo que quieras en referente al sello, pero yo no me he sometido a ningún gobierno establecido. Yo no veo nada de eso, porque todavía no es el tiempo. No te asustes, hermano y hermana. Si ora por los damnificados de esta guerra, si ora por los familiares de las víctimas, si estate en tus oraciones, tenlos presente, pero estate tranquilo y tranquila, porque todavía no ha venido Cristo, todavía la iglesia no ha sido arrebatada, todavía estamos esperando el evento magno para la iglesia. Pero en 2020 se habla de los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos fueron mediados por Estados Unidos y la intención de ello era establecer pactos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que fue en aquel momento. Estos acuerdos luego posteriormente incluyeron a Marruecos y a Sudán. Representaron un cambio bastante significativo, hermanos y hermanas que me escucháis, en las relaciones diplomáticas en esa región, porque por medio de estos tratados, estos acuerdos de paz, estos acuerdos de Abraham, hubo relaciones que de alguna manera beneficiaron a ambos bandos. Sin embargo, Irán, ¿quién ha dicho que era Irán? ¿O quién viene de Irán? Los amalecitas. Irán, que es aliado de Palestina y adversario de Estados Unidos, quedó fuera de estos pactos, no entró en estos pactos, no le interesaba tener alianzas con Israel, porque hay una sentencia de su enemigo acérrimo de generación entre generación. Por eso vamos a expandir el panorama. Tenemos a los filisteos en Gaza, donde hay una pronunciación de juicio, de exterminio para ellos, pero también tenemos a los amalecitas en Irán, que están pendientes de hacer guerra a la mínima contra Israel, porque hay algo dictaminado en sus genes. Lo que he mencionado antes, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho, esto es el espíritu de Amalek, que la Biblia enseña que vuelve para luchar con nosotros. Y tienen ese pensamiento en el mundo sionista, en el mundo hebreo. Ahora, Irán, con su apoyo a grupos como Hezbollah y su cercanía con Palestina, juega un papel muy crucial en esa dinámica regional. Muy crucial, porque sustenta y financia a todos los grupos yihadistas, a todos los grupos militares que tienen que ver. Además, en Irán están los mejores preparados, están los grupos mejores preparados de asalto, de ejército, de mercenarios en este caso.
Aunque es un patrocinador de ciertas facciones, Irán no controla directamente las acciones del grupo Hamás, pero sigue siendo su brazo ejecutor, lo instiga. Decirles que los palestinos para el mundo árabe, para el resto, no les interesa mucho. Lo que les interesa es instigar para que instiguen a Israel, porque están dentro del territorio de Israel. Cisjordania y Gaza están dentro del territorio de Israel. Ahora, la hostilidad entre Israel y Palestina ha provocado que hoy en día en el mapa geopolítico se vuelva a agitar tan fuerte, que ha puesto en riesgo un pacto histórico que no se ha logrado alcanzar. Según el presidente israelí que he dicho, Benjamín Netanyahu, entre su país y Arabia Saudí, considerada como muchos, como he dicho, la guardiana del Islam, había una alianza tradicional con Palestina será conseguido y conquistado por el anticristo. Ese tratado de paz solo él lo logrará hacer, porque ya está marcado, está estipulado en el tiempo escatológico futuro marcado por la Escritura. Por lo tanto, esto es evidente que dentro de la catástrofe que están sufriendo los civiles de ambos bandos, es una señal de tranquilidad, como he dicho, para aquellos que están inquietos, que están pensando que algunos que estamos en la mitad de la tribulación, otros que estamos en principio de dolores, otros que si es la guerra de Gog y Magog, porque hay tanto sensacionalismo en las redes sociales, hay tantos mensajes, hay tantos bulos, hay tantos textos que malinterpretan, que ponen, que dicen. ¿Se han fijado ustedes? Me pasaban hoy por la mañana, perdónenme, discúlpenme, ayer en la noche me pasaban una imagen de un hombre que va con un bastón, que tiene barba blanca, que tiene como una túnica, y va andando por Nueva York, o porque no sé qué zona de Estados Unidos. Y ahora han dicho que ese es el Moisés, que es uno de los dos testigos. Es uno de los dos testigos y que estamos en la mitad de la tribulación, señores y señoras. ¡Hala! Así, ya está, a bote pronto. Dios mío, qué ignorancia a veces. Y hay gente que se cree estas cosas y se atemoriza cuando el Señor nos da tranquilidad. Y el Señor no nos ha dado señales para el arrebatamiento. Las señales tienen que ver con la segunda venida literal, para inaugurar el reino milenial. Esas señales tienen que ver con Apocalipsis 19, el descenso de Cristo para exterminar en la batalla de Armagedón a todos los ejércitos que se han reunido ahí para la batalla. La iglesia no tiene señales para el arrebatamiento. La Biblia nos insta a mirar y a estar ya preparados, pendientes, que en cualquier momento viene. Evidentemente, entendiendo las señales que tienen que ver para la segunda venida, entendemos que el tiempo está más cerca, pero no podemos fechar, no podemos poner título, no podemos poner fecha, no podemos aproximarnos en datos, porque no los tenemos, la Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no dice, por sentido común, debemos guardar silencio. Por lo tanto, este ataque por parte de Hamás rompe o a corto plazo paraliza las negociaciones de paz entre árabes y el Estado de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Está todo parado y en pausa. Viendo a futuro, ya para ir finalizando, viendo a futuro, Daniel 9:24 dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es tu pueblo? Le está hablando a Daniel. Tu pueblo es Israel. ¿Y quién es tu santa ciudad? Tu santa ciudad es Jerusalén. O sea que hay 490 años proféticos, 70 semanas, semanas de años, no semanas de días. Hay 400 años proféticos que actúan como el reloj profético sobre la nación de Israel. Atención, siempre se dice que Israel es el reloj profético. Israel es el reloj profético, pero es que Israel tiene que estar vinculado a las 70 semanas, porque las 70 semanas que han sido decretadas, dictaminadas sobre Israel, son los que conjuntamente actúan como reloj profético de Dios. Porque cuando se cumplieron los 483 años proféticos, rigurosamente, o lo que es lo mismo, 69 semanas, se paró el reloj profético de Dios sobre Israel y por ende sobre el mundo. Israel sigue estando como nación, pero no sigue funcionando como reloj.
¿Por qué? Porque las 70 semanas que funcionan como las manecillas del reloj sobre Israel se han parado. Y como se han parado en la semana 69, quedando una semana de 7 años, que es la conocida como la tribulación futura, Israel está en pausa. Sigue haciendo sus oficios, siguen esperando un Mesías, siguen viviendo, siguen comiendo, siguen durmiendo, pero el reloj profético se ha parado. ¿Por qué? Porque hasta que no vuelva a activarse la última semana de Daniel, que ha sido decretada y dictaminada sobre Jerusalén e Israel, Israel no entra en tiempo profético. Por eso queda más bíblico, más dogmatizado, más teológico, más dogmático, más escatológico decir que el reloj profético de Dios son las 70 semanas sobre Israel. Y en la medida en cómo se conmutan y se mueven las dos cosas, así va actuando y se va moviendo los eventos que tienen que ver con el mundo. Pero cuando hablamos de estas 70 semanas, de las cuales 69, 483 años se han cumplido. Daniel 9:27, hablando ya de la última semana, dentro de la que va a iniciarse en breve o en el tiempo que esté determinado por Dios, dice, y él, hablando del anticristo, de un príncipe que ha de venir, hará un pacto firme con muchos. La palabra original del texto hebreo no es hará un pacto, sino confirmará un pacto. Confirmará acciones y actitudes de pactos que no se han logrado, entre ellos este último, acuerdos de Abraham en el 2020 en el Medio Oriente con Israel. Hará un pacto firme, es decir, un pacto que será irrevocable, un pacto que será incambiable, un pacto que aunque la nación del norte, el reino del norte y el reino del sur se alíen para confabular contra este pacto es firme, este pacto no se echa atrás, este pacto no se anula, este pacto no se rompe, es un pacto firme, con muchos. No dice con todos, dice con muchos. ¿Por qué? Porque entra el mundo árabe, entra el mundo occidental, el mundo que gobierna, o la nación que gobierna el anticristo, la nación del occidente, pero quedan fuera otros muchos. El reino del norte, el reino del sur, con sus naciones equivalentes, y los reyes del oriente. Esos quedan excluidos de esta firma del pacto. Por eso, la paz que habrá en la mitad de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, no es una paz completa mundialmente, sino que es una paz que se adapta a los que están dentro de la firma de este pacto y del gobierno del anticristo directo, que es la confederación del occidente. Y de la mitad de la semana a los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Romperá el pacto a la mitad de la tribulación. ¿Por qué rompe el pacto? Porque hay una ofensiva del reino del norte que se alía con el reino del sur. El reino del norte, quien lidera esa confederación, no podemos darle un nombre fijo porque la Biblia no nos lo dice así, aunque muchos teólogos han dado nombres y han traducido algunos que sí están y se pueden dar, pero otros no podemos decirlo, pero vamos a suponer que es la cabeza fundamental del reino del norte, además de los enemigos al norte de Israel, entre ellos Irak, Irán y Siria, tenemos a Rusia, o el territorio de Rusia, que tiene que ver como enemigo aférrimo también de Israel, que no está de acuerdo nunca con las acciones de la OTAN, que no está de acuerdo nunca con las acciones de Europa en sí, que siempre contradice los acuerdos que hay en medio y siempre da un golpe encima de la mesa. No está nunca de acuerdo. Y el reino del sur es el reino de Egipto. A Egipto sí se le menciona, con las potencias al norte de África, que se alía, que hacen un convenio con el reino del norte para invadir Israel. Esa marcha militante, esa marcha militante dura 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. De ahí que Mateo 24 dice, y oiréis rumores de guerra, y reino con... Todo esto, de los primeros 3 años y medio de Mateo 24, está hablando de estas alineaciones
del reino del norte y el reino del sur para invadir Israel, que dura 3 años y medio, porque se oponen a ese pacto firme o a esa confirmación del pacto, y eso es lo que da entrada para que el anticristo cambie su lugar de gobierno del centro de Europa para llegarlo a Jerusalén y así romper el pacto. No quiero entrar en detalles porque eso sería para otro tema. Por lo tanto, el inicio de la tribulación comienza con la confirmación de un pacto entre el anticristo y la nación de Israel. Acuerdos que nunca se llegaron a cabo. Y ahora os voy a hacer un resumen de todo lo que hasta ahora ha podido haber en el Medio Oriente. No se me cansen que en 5 minutitos o así ya estos puntos y terminamos. Atención. Vemos que a día de hoy, son las 12:10, 18 del 10 del 2023. El proceso de paz en el Medio Oriente continúa atascado. Cuando se cumplen 2 fechas simbólicas, o se han cumplido en septiembre 2 fechas simbólicas, los 40 años de los acuerdos del Camp David y los 25 de la Declaración de los Principios de Washington, lo que se conoce como Oslo I, el Tratado de Oslo. Estos son los momentos más claves en las negociaciones en 4 décadas. Os voy a hacer un resumen breve, pero conciso. Son datos interesantes. El 17 de septiembre de 1978, Israel firma la paz con Egipto, en Camp David, Estados Unidos. Y ahí es cuando en el 78, lo que yo hablaba, le devuelve el Sinaí ocupado a 1967 a Egipto. Y esto es el primer gran acuerdo entre israelíes y árabes. Ahí Egipto, desde ese momento, ha mantenido una paz liviana con Israel. El 30 de octubre de noviembre de 1991 hubo una confederación de paz en Madrid. Aquí se marcó el principio del entendimiento entre árabes e israelíes. Y se acuña, que yo si recuerdo bien, se acuña el término de paz por territorios. Pero el 13 de septiembre de 1993, el primer acuerdo importante que se derivó de las conversaciones secretas de Oslo I durante el año anterior, fue Bill Clinton quien lo patrocinó. Y se firma en ese momento en Washington la declaración de principios entre el primer ministro israelí, que fue Isaac Rabin, y el presidente de la OLP, ustedes ya se acuerdan, Yasser Arafat. Y ahí fue donde le otorgó autonomía a Gaza y a Jericó. El 13 de octubre de ese mismo año, del 93, se reanudan en Taba, que Taba es una parte de Egipto, las negociaciones sobre la evacuación israelí de Gaza y Jericó. Y se empezaron a sacar de Jericó a todos los israelíes que vivían allí. Algunos a la fuerza, llorando. Algunos, están los documentales por ahí, algunos rompieron las casas nuevas que tenían dentro de Gaza. Dije, si no va a ser para mí, no va a ser para nadie. Y lloraban, salieron llorando, porque Isaac Rabin, en aquel momento, el primer ministro de Israel, hizo algo que no tuvo que haber hecho. Cederles el territorio, pensando que cediéndoles el territorio, atención a esto que os voy a decir, pensando que cediéndoles el territorio podría alcanzar la paz, cuando la Biblia decía que Amalek iba a estar luchando de generación en generación. ¿Sabéis una historia que me contaron unos amigos, que creo que está también por ahí? Un amigo mío israelí, hebreo, me contó que este hombre, vino un gran, en aquel momento no recuerdo el nombre, un gran rabino, donde el primer ministro, y le dio como una especie de profecía, una profecía. Digo, por cuanto has hecho esto, cederles el territorio por paz cuando no va a haber paz, le dijo como una maldición, le dijo, como no me acuerdo exactamente ahora qué le dijo, que iba a caer el juicio de Dios sobre él, que iba a caer enfermo. Bueno, pues no sé cuánto tiempo pasó, muy poquito, y le entró un derrame cerebral y estuvo 7 años prácticamente sin morir y sin vivir. Dios mío, esto no son casualidades. El 25 de febrero de 1994, un colono judío mata a 30 palestinos en Hebrón, y entonces el proceso de paz se estanca, porque este colono mata a 30 palestinos en Hebrón. El 28 de septiembre del 95 hay un segundo acuerdo importante. Rabin y Arafat firman en Washington lo que se denomina ya Oslo II, o bajo el nombre de Acuerdos de Taba, que amplía la autonomía de Cisjordania.
El 4 de noviembre del 95, Rabin es asesinado por un radical judío. El 27 de diciembre del 95, Israel completa la evacuación de las ciudades de Cisjordania y exige un tratado. Pero es que el 15 de enero del 1997, el nuevo primer ministro, el que ya hoy tiene Israel, Benjamin Netanyahu y Arafat, firman otro acuerdo importante, la retirada de Israel de Hebrón. Ya en octubre del 98 hay un acuerdo en White Plains, en Estados Unidos, entre Netanyahu y Arafat, que prevé una nueva retirada. Pero en el 2000, del 11 al 25 de julio del 2000, fracasan las conversaciones en David II entre Barak y Arafat, bajo la mediación de Clinton por la soberanía de Jerusalén. Sigue habiendo conflicto en Jerusalén. Ya el 28 de septiembre del año 2000, el líder de la derecha Israel, Ariel Sharon, visita la explanada de la mezquita, estalla la segunda intifada. La segunda estalla cuando visita la explanada de las mezquitas. Y el 23 de diciembre de 2000, Bill Clinton se reúne cerca de Washington con Ehud Barak y Arafat y propone a los palestinos, atención, la entrega del 95% de Cisjordania y la parte superior de la explanada de las mezquitas a cambio de la renuncia al derecho al retorno de los refugiados. ¿Y sabes qué hace Arafat? Lo rechaza. No hay pacto, no hay acuerdo. En enero del 2001, las negociaciones otra vez de Taba en Egipto se reanudan días antes. Fracasan por las discrepancias sobre el estatus de Jerusalén y el retorno de los refugiados. El 13 de diciembre de ese mismo año del 2001, el primer ministro Ariel Sharon suspende todo lo que había contactado con Arafat entre el recrudimiento de la violencia, porque empieza a haber atentados de Gaza contra Israel. En mayo del 2003, el Cuarteto de Madrid, que estaba Estados Unidos, Rusia y la UE, dan a conocer la hoja de la ruta para poder actuar en consecuencia. Y el 25 de ese mismo año, del 2003, el entonces ya primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, se reúne con George Bush en Washington y exige a Israel el desmantelamiento de los asentamientos ilegales y levantar el cerco a Arafat. Atención, porque aquí ya se pone un poco cruel la cosa. El 11 de noviembre del 2004 muere Arafat y le sustituye Mahmoud Abbas al frente de la OLP y luego como presidente, la Organización de Liberación de Palestina. El 15 de agosto de 2005, Ariel Sharon pone en marcha su plan de desconexión para desmantelar los asentamientos en Gaza. En el 2007, tras 7 años de estancamiento, se acuerda en Anápolis, Estados Unidos, sellar la paz antes del 2008. Ya querían antes del 2008 sellar paz. Pero el 14 de enero del 2008 hay una nueva reunión en Anápolis, donde por primera vez desde Taba, se trata sobre las fronteras y la capital de Jerusalén al este. Pero ¿sabes qué pasa el 27 de diciembre al 18 de enero del 2009, si ustedes se acuerdan? 1.400 muertos en la operación Plomo Fundido, que fue emprendida por Israel en Gaza contra Hamás. Ya desde ese año están con Hamás. Y Abbas abandona las negociaciones. Septiembre del 2009, el nuevo presidente Barack Obama, junto con Abbas y Netanyahu, deciden reanudar las conversaciones. En el 2010 fracasan en Washington, el primer diálogo vuelve a fracasar. Así en el 2013 vuelve a fracasar. El 2014 las negociaciones entran en un momento crítico. Tras rechazar a Israel, liberar la última tandada de presos palestinos, o sea, un toma y daca. Y así hasta el 2020. Donde los acuerdos de Abraham, donde todos creían que esto iba a ser ya la firma del tratado del anticristo, se han paralizado por este ataque sorpresivo. Ahora, ¿por qué todos estos datos? Porque si se han fijado, todos estos 4 décadas, en estos 40 años, han intentado hacer firmas de paz en el Medio Oriente y todas han fracasado. Porque solamente habrá una confirmación de todos estos tratados de paz y será a cargo del anticristo.
El anticristo confirmará lo mejor y más entresacado de todos los pactos o acuerdos de paz en el Medio Oriente entre los árabes e Israel, consiguiendo lo que nunca antes se ha conseguido. Dos cosas para terminar. Primera, cuando esto acontezca, entonces sí comenzará la tribulación de la que estamos hablando. Y segunda, la iglesia antes de esa confirmación será arrebatada. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con simplemente explicar que cuando hay textos como el que se está mencionando de Lucas 21:20 y cuando veas a Jerusalén sitiada, son textos que ya han sido cumplidos, que se ha cumplido cuando Israel fue destruida en el año 70 por el general Tito, hijo de Vespasiano. Cuando hablamos de Mateo 24, de Lucas 21 o de Marcos 13, hablan de un relato donde hay unas preguntas escatológicas que tienen su parte cumplida cuando la caída de Jerusalén y tiene su parte escatológica futura que todavía no se ha cumplido y tienen que ver con la tribulación. Simplemente terminar, para no ser tampoco tan canso con tantos datos, terminar diciendo, hermanos y hermanas que me escucháis, que aunque tenemos que orar por los necesitados, orar por las familias de las pérdidas familiares, que esta guerra cese, que haya paz, que a poder ser no entremos en una tercera guerra mundial. Pero si entramos en una tercera guerra mundial, decirles que no estamos en la tribulación, que la tribulación es futura, es escatológica, que pueda acontecer en un tiempo más cercano, puede que sí, puede que no, pero que a ti lo que tiene que importarte es mantener tu santidad, mantener tu consagración, estar a cuentas con el Señor, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, viene el Señor a por su iglesia. Hay una resurrección previa. Los que han muerto en Cristo, los que han partido, serán resucitados primeros con cuerpos de gloria. Y luego nosotros seremos transformados y juntos iremos a la presencia del Señor en los aires. Esa es la esperanza que la iglesia tiene. Es cierto que esta creencia dispensacional que creemos, muchos no lo creen. Muchos dicen que la iglesia pasa la tribulación. Hay vídeos que circulan por internet, por TikTok, por las redes sociales, de que vamos a pasar la mitad de la tribulación, que vamos a ser perseguidos. Pero la Biblia dice que nos librará de la ira venidera, que no hemos sido puestos para ira, sino que somos puestos para la expectativa de estar con Cristo. Si en las 69 semanas anterior, si los 483 años proféticos no se ha visto la iglesia, no ha aparecido la iglesia dentro de ese reloj profético de 70 semanas para con Israel, y la iglesia no ha aparecido, ¿por qué va a aparecer y se va a mantener en la última semana, que tiene la misma naturaleza que las 69 cumplidas, que son semanas de años, que son 70, no 69 y una suelta, son 70 semanas? Si la iglesia no ha aparecido en las 69 semanas cumplidas, ¿por qué tiene que aparecer ahora? ¿Por qué hay gente que quiere hacer que la iglesia pase la tribulación? Quiero terminar solamente con esto para que entiendan, porque en el capítulo 24 y 25 de Mateo son un capítulo exclusivamente para Israel, por ende para el mundo, excluyendo a la iglesia, porque son dos capítulos que tienen que ver con los eventos dentro de la tribulación y los juicios posteriores. Os doy textos. Lo que se dice en Mateo 24 del 9 al 10, el ser aborrecidos por causa de su nombre, son citas. El 80% de lo que está escrito en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no había iglesia. Eran profecías acerca de la segunda venida literal. Eran profecías acerca del reinado milenial. No había iglesia ni se mencionaba arrebatamiento, porque era un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento. Por eso lo que se dice en Mateo 24, 9, 10, el ser aborrecidos por causa de su nombre, se encuentra en Daniel 9, 20, 27. Lo que se dice en Mateo 24, 15, la abominación desoladora, se encuentra en Daniel 9, del 20 al 27. Lo que se dice en Mateo 24, del 16 al 20, y la huida a los desiertos, se dice en Isaías 16, 1, Isaías 26, 20 al 21. Lo que se dice en Mateo 24, 21, la gran tribulación que no la ha habido, se dice en Jeremías 37 y en Daniel 12, 1.
En Mateo 24, 27 se dice, y lo de su venida como un relámpago, se dice en Zacarías 9:14. En Mateo 24, 28 dice, el cuerpo muerto y las águilas, se menciona o se da a entender en Job 39:30. Las señales astronómicas de Mateo 24, 29 se dicen en Isaías 13:10 o Ezequiel 32:7. Lo de la venida en las nubes de Mateo 24:30 está en Daniel 7 del 13 al 14. Lo del lamento de todas las naciones de Mateo 24:30 está en Zacarías 12 del 10 al 14. Lo de enviará sus ángeles y se juntarán de Mateo 24:31 está en Isaías 27:13, Zacarías 9:14. Lo de estarán dos en el campo de Mateos 24:40, 41 se dice en Isaías 4:24 o del 2 al 4. En conclusión y termino, si el 80% de lo descrito en Mateo 24 está descrito proféticamente en los profetas del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no estaba revelada la iglesia ni el arrebatamiento, ¿por qué Mateo 24 va a tener relación con la iglesia? Dejo la pregunta en el aire y que el Señor os bendiga mucho. Adelante, compañero, que acabo de fundir ya todos los plomos.